Hay capitales que llevan el nombre de un santo, de una virgen o de un rey lejano. Morelia es distinta. Lleva en su nombre el apellido de un hombre que murió fusilado por imaginar un país que todavía no existía. Pero ese nombre es apenas la puerta de entrada. Debajo de su catedral de piedra rosa, debajo de sus calles que parecen detenidas en el siglo XVIII, hay una historia que casi nadie cuenta completa. Una ciudad levantada sobre el territorio de un pueblo que los aztecas nunca lograron vencer. Una ciudad que un día abrió sus puertas a cientos de niños que huían de una guerra al otro lado del océano. Esto es lo que pocos entienden sobre Morelia. Para entender Morelia, hay que mirar mucho más atrás de la llegada de los españoles. Hay que mirar hacia el agua. A unos 60 kilómetros de la ciudad actual, a orillas del lago de Pátzcuaro, se levantaba la capital de uno de los pueblos más poderosos de toda Mesoamérica. Se llamaban a sí mismos purépechas, aunque los españoles después los llamarían tarascos. Su ciudad principal, Tzintzuntzan, cuyo nombre significa lugar de los colibríes, era un centro de poder con templos escalonados, talleres y mercados, rodeada por una región de lagos, montañas y tierra fértil. Desde ahí, sus señores gobernaban un dominio que se extendía por buena parte de lo que hoy es Michoacán, con caminos, tributos y una jerarquía religiosa y militar bien definida. No eran un grupo disperso de aldeas, eran un estado organizado, con un gobernante supremo, el Cazontzi, que concentraba el poder político y sagrado. Los purépechas no eran un pueblo cualquiera, eran, según la evidencia disponible, el único gran señorío de la región que el imperio azteca nunca consiguió someter. Y no fue por falta de intentos. Hacia el año 1479, el ejército azteca avanzó hacia el occidente con una fuerza enorme. Las crónicas hablan de decenas de miles de guerreros, una de las mayores expediciones militares que los mexicas habían organizado. El objetivo era claro: doblegar a los purépechas y sumar su territorio al imperio. Lo que ocurrió cambió el mapa del centro de México. Los purépechas no solo resistieron, derrotaron al ejército azteca de forma tan contundente que los mexicas nunca volvieron a intentarlo en serio. Las crónicas relatan que la expedición mexica regresó diezmada, dejando atrás a una parte enorme de sus combatientes. Para un imperio acostumbrado a expandirse en todas direcciones, fue un golpe difícil de asimilar. En lugar de seguir atacando, los aztecas construyeron una línea de fortalezas a lo largo de la frontera y se detuvieron. Por primera vez, el imperio más temido de Mesoamérica aceptaba un límite que no podía cruzar. Esa frontera se mantuvo, en lo esencial, hasta la llegada de los españoles. ¿Cómo lo lograron? La respuesta está, en buena parte, en el metal. Mientras la mayoría de los pueblos mesoamericanos trabajaba sobre todo la piedra y la obsidiana, los purépechas dominaban el cobre y el bronce. Fabricaban herramientas, ornamentos y armas, con una tecnología metalúrgica que los aztecas no manejaban con la misma profundidad. Sabían fundir, alear y dar forma a los metales con un nivel de control que los colocaba a la vanguardia de su mundo. Esa ventaja, sumada a una organización política sólida y a un territorio de lagos y montañas difícil de invadir, los convirtió en una potencia capaz de mirar de frente al imperio más grande de su tiempo. No vencieron por suerte. Resistieron porque combinaron territorio, organización, estrategia y una tecnología metalúrgica poco común en Mesoamérica. La cultura purépecha era mucho más que su capacidad militar. Eran maestros de la cerámica, de la arquitectura y del trabajo del metal. Su lengua, el purépecha, sigue viva hoy. Más de 100.000 personas la hablan todavía en el estado de Michoacán, lo que la convierte en una de las herencias indígenas más persistentes del país. Y el territorio donde un día se levantaría Morelia ya tenía nombre y función. Los purépechas lo llamaban Guayangareo, una región de paso entre el lago y las montañas, fértil y estratégica,
habitada mucho antes de que ningún europeo pusiera un pie en ella. Es importante entender esto antes de continuar. El lugar donde nacería Morelia no era una tierra vacía esperando ser descubierta. El gran centro purépecha era Tzintzuntzán, junto al lago de Pátzcuaro, pero Guayangareo era una zona habitada y estratégica, plenamente integrada al mundo indígena de Michoacán, el mismo que había hecho lo que casi nadie en Mesoamérica consiguió: detener a los aztecas. Pero en 1519, todo lo que los aztecas no pudieron hacer, los españoles lo intentarían de otra manera. La caída de Tenochtitlan en 1521 lo cambió todo. Cuando la noticia llegó a Michoacán, los purépechas enfrentaron una decisión difícil. Habían vencido a los aztecas, pero ahora veían que ese mismo imperio invencible había caído ante un puñado de extranjeros y sus aliados indígenas. En 1522, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid hacia el occidente. Los purépechas, calculando que la resistencia abierta sería un suicidio, optaron por negociar y aceptar la dominación española sin una gran guerra. Esa decisión no los salvó. El líder purépecha de entonces, el Kazontzin Tangaxuán II, entregó su señorío de forma pacífica. Aceptó el bautismo, colaboró con los nuevos amos y mantuvo durante años una posición de relativa autoridad sobre su pueblo. Durante un tiempo pareció que la sumisión negociada había funcionado, que Michoacán evitaría el baño de sangre que había arrasado otras regiones. Pero esa calma era frágil. Dependía por completo de la voluntad de quien tuviera el poder en cada momento. Y en 1530 llegó a la región uno de los conquistadores más crueles de toda la historia de México, Nuño de Guzmán. Obsesionado con encontrar oro que nunca existió, Guzmán acusó al Kazontzin de traición, de conspirar en secreto y de esconder tesoros que jamás aparecieron. Lo sometió a tortura, lo condenó en un juicio que no era más que una farsa y lo ejecutó de manera brutal, en uno de los episodios más violentos y, a la vez, más innecesarios de la conquista. El hombre que había evitado la guerra para proteger a su pueblo terminó asesinado por un oro que solo existía en la codicia de su verdugo. Con su muerte se cerró, de forma brutal, el último capítulo de la independencia purépecha. Sobre esa violencia fundacional, los españoles empezaron a construir. En 1541 se fundó oficialmente una ciudad en el valle de Guayangareo, el mismo territorio purépecha. La llamaron Valladolid, en honor a una ciudad de España. Era la futura Morelia. Su ubicación no fue casual. Estaba en el centro del camino que conectaba la Ciudad de México con la costa del Pacífico, una posición ideal para controlar el occidente de la Nueva España. Y aquí aparece el detalle que define el rostro de la ciudad hasta hoy. Valladolid se levantó con una piedra volcánica de color rosado, la cantera rosa, extraída de la región. Esa piedra le dio a la ciudad una identidad visual única en todo México, distinta de las ciudades grises o pardas que dominaban el resto de la Nueva España. Quienes la trabajaron, quienes cortaron y colocaron cada bloque a lo largo de generaciones, fueron en su mayoría indígenas purépechas, bajo dirección española. Aquí hay una de las grandes ironías de la historia de Morelia. La belleza de la ciudad, esa que hoy admiran millones de visitantes, se construyó con las manos del mismo pueblo que había sido sometido. Cada arco, cada fachada, cada columna es, al mismo tiempo, una obra de arte y un testimonio silencioso del trabajo de quienes perdieron su libertad. No toda la historia colonial fue saqueo. En 1540, el obispo vasco de Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás. Quiroga fue una figura excepcional, uno de los pocos españoles que defendió de manera activa los derechos de los indígenas, creando hospitales, escuelas y comunidades organizadas por toda la región. Inspirado en ideas de orden, trabajo y enseñanza, intentó construir una alternativa a la lógica del despojo que dominaba la conquista.
Los pueblos de la zona lo recordaron durante generaciones, con un cariño poco común hacia un español de aquella época. El colegio que fundó es el antecedente de una de las grandes instituciones educativas de Michoacán, una tradición que llega hasta hoy. Esa escuela, nacida del esfuerzo de un obispo que creía en otra forma de conquista, jugaría más tarde un papel inesperado en la historia de México. De sus aulas saldría, 2 siglos después, el hombre que terminaría dándole nombre a la ciudad entera. Sobre esa base, la corona española quiso hacer de Valladolid una ciudad ejemplar. Convertida en sede de un obispado, la ciudad concentró poder religioso, educativo y administrativo para todo el occidente de la Nueva España. No era una ciudad más, era una ciudad pensada para impresionar, para mostrar el orden y la grandeza del imperio en tierras americanas. Y esa ambición dejó una huella de piedra que todavía se puede recorrer. El símbolo mayor de esa época es la Catedral de Morelia. Su construcción se extendió a lo largo de más de un siglo, entre el siglo XVII y mediados del XVIII. Tantas décadas de obra significan que varias generaciones de canteros, arquitectos y trabajadores nacieron, vivieron y murieron mientras el templo seguía levantándose piedra sobre piedra. El resultado fue un templo de 2 torres que se elevan cerca de 70 metros, consideradas durante mucho tiempo entre las más altas de la arquitectura colonial mexicana. Muchos especialistas la describen como una de las catedrales barrocas más armoniosas del país, donde la masa de piedra parece equilibrarse con una elegancia poco común, como si el peso enorme del edificio se volviera ligero ante los ojos. En 1991, su centro histórico fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero la imagen más reconocible de Morelia no es la catedral, es el acueducto. Construido a finales del siglo XVIII, entre 1785 y 1789, se extiende a lo largo de más de 1,5 kilómetros, con 253 arcos de cantera. Fue levantado para llevar agua a una ciudad en crecimiento que necesitaba abastecer a sus habitantes y a sus fuentes, y sigue en pie. Más de 2 siglos después, sus arcos todavía recorren la ciudad, iluminados por la noche, como una columna vertebral de piedra que une el pasado con el presente. Pocas obras de ingeniería colonial han resistido tanto tiempo conservando intacta su forma original. Caminar por el centro histórico de Morelia es entrar en una ciudad que parece detenida en el tiempo. Su zona patrimonial conserva más de 1 millar de inmuebles catalogados, con cientos de edificios históricos de cantera rosa, una de las mayores concentraciones de arquitectura barroca de todo México. Palacios, conventos, plazas, portales y fachadas se suceden calle tras calle, formando un conjunto que sobrevivió a guerras, terremotos y al paso de los siglos. Y hay un detalle que solo se descubre quedándose. La cantera rosa cambia con la luz. Durante el día puede verse grisácea, casi sobria, pero al caer la tarde, y sobre todo de noche bajo la iluminación, la piedra se enciende en tonos dorados y rosados, como si la ciudad respirara colores distintos según la hora. Pero esta ciudad perfecta estaba a punto de convertirse en el centro de una revolución. En esa misma Valladolid, en 1765, nació un niño de origen humilde y mestizo, llamado José María Morelos y Pavón. Nada en su origen anunciaba que su nombre terminaría grabado en la ciudad entera. Pasó parte de su juventud trabajando con sus manos antes de estudiar precisamente en el Colegio de San Nicolás, la institución fundada por Vasco de Quiroga 2 siglos antes. Después se ordenó sacerdote y llegó a ser párroco en Carácuaro, un pueblo a más de 100 kilómetros de su ciudad natal. Su vida tranquila terminó en 1810. Ese año, el cura Miguel Hidalgo lanzó el grito que encendió la Guerra de Independencia. Morelos decidió unirse al movimiento, pero lo que aportó fue distinto de lo que había hecho Hidalgo. Donde Hidalgo había sido pasión, multitud y entusiasmo,
Morelos fue estrategia. En lugar de mover masas enormes y desorganizadas, formó tropas más pequeñas pero disciplinadas, capaces de moverse rápido, de resistir asedios y de golpear donde el enemigo no esperaba. Sus campañas en el sur del país demostraron una capacidad militar que sorprendió incluso a los oficiales realistas que lo enfrentaban. Pero su mayor contribución no estaba en el campo de batalla. Le dio al movimiento algo que le faltaba, una idea clara de qué país se quería construir. Ese fue su mayor legado. En 1813, Morelos convocó un congreso en Chilpancingo, el primer congreso independentista de México. Allí presentó un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación. No era un simple manifiesto militar, era un proyecto de país que se adelantaba décadas a su tiempo. Proponía que México fuera libre e independiente de España, la abolición de la esclavitud, el fin de las distinciones de casta que dividían a la sociedad colonial, la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que la ley debe ser igual para todos, ricos o pobres. En un mundo donde la esclavitud todavía era legal en buena parte del planeta y donde el nacimiento decidía el destino de cada persona, aquel documento era casi revolucionario en el sentido más profundo de la palabra. Mientras gran parte del mundo aún defendía el orden colonial, un sacerdote nacido en Valladolid escribía las bases morales de una nación moderna que tardaría mucho en hacerse realidad. El precio fue altísimo. En 1815, Morelos fue capturado. Fue juzgado, degradado por la Inquisición y finalmente fusilado. Tenía 50 años, pero la idea que había sembrado no murió con él. 13 años después de su muerte, en 1828, Valladolid cambió de nombre. La ciudad que lo había visto nacer pasó a llamarse Morelia, en homenaje al hijo más célebre que había dado al país. Desde entonces, cada calle de Cantera Rosa lleva, en silencio, el nombre de un hombre que murió por un México que todavía no existía. Pero lo que nadie imaginaba era lo que llegaría desde Europa casi un siglo después. A mediados de los años 30 del siglo XX, España se desangraba en una guerra civil. La República Española luchaba contra el avance de las fuerzas de Francisco Franco. Las ciudades eran bombardeadas, las familias se desarmaban y miles de personas huían sin saber a dónde. Entre las víctimas más vulnerables estaban los niños, hijos de combatientes y de familias republicanas que veían cómo la guerra devoraba su mundo. Del otro lado del océano, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de Morelia. México abrió sus puertas a los republicanos españoles, recibiendo intelectuales, artistas, médicos y profesores. Y en 1937, Cárdenas aceptó algo aún más conmovedor: acoger a un grupo de niños y niñas, hijos de familias republicanas, para protegerlos de la guerra. En junio de ese año, alrededor de 456 niños, con edades que iban de los 4 a los 15 años, embarcaron en el puerto de Bilbao. Muchos se despidieron de sus madres en el muelle, creyendo que el adiós duraría apenas unos meses. Algunos eran tan pequeños que apenas entendían lo que estaba pasando. Cruzaron el Atlántico en un viaje largo y extraño, dejando atrás el ruido de las bombas, y llegaron a México por el puerto de Veracruz. De ahí fueron llevados hasta Morelia. La historia los conocería para siempre como los niños de Morelia. Habían salido de su país con una promesa repetida una y otra vez: que la guerra terminaría pronto y que volverían a casa. Esa promesa nunca se cumplió. La guerra terminó con la victoria de Franco. Para muchos de aquellos niños, regresar significaba volver a un país gobernado por el bando que había derrotado a sus padres. Algunos de esos padres habían muerto, otros habían desaparecido, y así, lo que iba a ser una estancia breve, se transformó en toda una vida. Algunos de los niños fueron acogidos por familias mexicanas. Otros crecieron en los internados, creados especialmente para ellos. La mayoría jamás volvió a España.
Pasaron los años. Aquellos niños crecieron en Morelia y en otras partes de México. No todo fue fácil. Algunos vivieron experiencias duras en los internados, lejos de cualquier familia, sin noticias claras de lo que ocurría con los suyos al otro lado del mar. Pero muchos echaron raíces y se convirtieron en mexicanos en todo sentido. Estudiaron, trabajaron, formaron familias. Varios llegaron a ser médicos, maestros, artistas y científicos que aportaron al país que los había recibido. Algunos, ya ancianos, regresaron a España décadas después, solo para encontrarse con una tierra que ya no reconocían y que tampoco los reconocía a ellos. La España que habían dejado de niños ya no existía, y la que encontraron les era extraña. Habían pertenecido a dos países y, al mismo tiempo, a ninguno por completo. Morelia abrió sus puertas a cientos de niños que huían de una guerra que no era la suya. Y hoy, esa misma región recibe cada año a millones de visitantes que también vienen de muy lejos. Cada otoño, cuando el frío empieza a cubrir el norte del continente, ocurre uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta. Millones de mariposas monarca abandonan los bosques de Canadá y Estados Unidos y emprenden un viaje de miles de kilómetros hacia el sur. Su destino son los bosques de Oyamel de Michoacán, muy cerca de Morelia. Lo más asombroso es que ningún individuo completa el viaje solo, porque ninguna mariposa vive lo suficiente para hacer la ida y la vuelta. La ruta se transmite de generación en generación, como una memoria escrita en las alas. Una mariposa que nunca estuvo en Michoacán sabe, de algún modo, cómo llegar al mismo bosque donde invernaron sus antepasados. La ciencia todavía no ha explicado por completo cómo lo logran. Al llegar, las monarcas cubren los árboles por completo. Las ramas se doblan bajo el peso de millones de cuerpos diminutos y los bosques se tiñen de naranja y negro hasta donde alcanza la vista. Cuando el sol calienta el aire, miles de mariposas se desprenden al mismo tiempo y el cielo parece moverse. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida por la UNESCO, protege ese espectáculo que se repite entre octubre y marzo, año tras año, en los mismos bosques. Para la narrativa de Morelia, las mariposas no son apenas un atractivo turístico, son la imagen final de una historia hecha de llegadas, porque Morelia es, sobre todo, un punto de llegada. Antes de Morelia ya estaba el mundo indígena que los mexicas no pudieron someter. Llegaron los españoles, que levantaron una ciudad de piedra rosa sobre la tierra conquistada. Nacieron y murieron héroes que soñaron con una nación libre. Llegaron cientos de niños que escapaban de una guerra ajena. Y llegan, cada año, millones de mariposas que cruzan un continente para descansar en sus bosques. Cada una de esas llegadas dejó una huella, y todas juntas explican lo que la ciudad es hoy. Morelia es un municipio de más de 800.000 habitantes, capital del estado de Michoacán, una de las ciudades universitarias más importantes y mejor conservadas de todo el continente. Sus calles siguen siendo de cantera rosa, su acueducto sigue en pie y su centro histórico sigue contando, para quien quiera escuchar, todas las historias que se cruzaron en este punto del mapa. Morelia fue construida sobre el territorio de un pueblo que los aztecas no pudieron vencer. Fue nombrada en honor a un hombre que imaginó un México libre antes de que México existiera, y abrió sus puertas a cientos de niños que llegaron huyendo de una guerra que no era la suya. La cantera rosa cambia de color con la luz del día, pero la historia que guarda no cambia. Está ahí, en cada arco del acueducto, en cada muro del centro, en cada nombre que la ciudad decidió no olvidar. Solo hay que saber dónde mirar. Antes de irte, déjame una historia en los comentarios. Una ciudad perdida, un misterio antiguo, una civilización olvidada, o un evento que nadie explica del todo. Las mejores ideas pueden convertirse en próximos videos. Y si quieres seguir explorando la historia que casi nadie cuenta,
Deja tu like y suscríbete.